Bien chicos, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos trabajado en estas dos clases. Primero que nada, ustedes ven aquí que tengo cargada la capa de cartografía, que fue la que utilizamos para desarrollar todo el distrito de Chihuahua. Entonces, lo primero que hicimos en clase fue trabajar un tema de categorizado. Entonces vamos a ir a propiedades y vamos a colocar categorizado. Aquí colocamos el dato de tipo y asignamos la clasificación. Ustedes pueden ver que aquí aparecen cinco clasificaciones: una agrícola, una agrívola, un cementerio, un urbano y un color blanco. Aplicamos y aceptamos. Esta primera clasificación corresponde a los datos que se encuentren en la tabla de atributos. Si ustedes revisan, aquí tenemos 5 clasificaciones. Y bueno, la última, correspondiente a este color medio moradito, corresponde a un dato que no tiene ningún tipo de campo. En realidad no me interesa trabajar con 5 clasificaciones, solamente necesito trabajar con 3: el agrícola, el cementerio y el color urbano. Entonces para eso vamos a hacer modificaciones dentro de la tabla de atributos. Vamos a colocar aquí, buscamos aquí la tabla de atributos y aquí en los datos vamos a encontrar los que se estén cambiando. Existen dos formas. Lo pueden buscar directamente aquí. Uno es un color null que encuentran aquí, que corresponde a un dato agrícola. Y el segundo es hacer una selección. Podemos seleccionar este valor de aquí y utilizar un sistema de discriminación que nos permite encontrar. Entonces hago la selección utilizando la herramienta de selección y me voy nuevamente a la tabla de atributos. Y la van a encontrar aquí seleccionada. Si es que por alguna razón no la pueden encontrar o no la pueden ubicar, pueden hacer clic aquí, en este botón que dice mover la selección arriba del todo, y lo va a colocar hasta arriba. Y con la sesión activada van a hacer el cambio aquí. Una vez que esté todo, guardamos los cambios y tenemos el primer dato. Básicamente lo que hemos hecho aquí es utilizar las herramientas de edición para modificar los datos de una tabla de atributos para que se maneje de este dato. Lo que también vimos en clase correspondía a la atribución o al uso, digamos, de algunas herramientas que nos permitían generar nuevos campos. Entonces, con sesión de modo activado van a activarse esos dos puntos de aquí: crear nuevo campo y borrar campo. A partir de esto ustedes pueden crear los campos. Recuerden que teníamos tres tipos de campos: los enteros, que son valores fijos, enteros de 64 bits que nos permiten guardar una variabilidad mayor de números, números decimales que corresponden a la coma decimal, los cadenas de texto, que son básicamente textos, y por último los datos en tipo fecha. Entonces, aquí vamos a generar una nueva columna de número decimal real y le vamos a asignar de color de nombre área. Este primer campo nos va a ayudar a hacer el primer campo del área y, como están viendo, lo estoy utilizando a generar a partir de esta herramienta que es la barrita en color dorado. Bien, vamos a generar otro más que corresponde a fecha y nuevamente vamos a asignar el valor de fecha con la misma herramienta, con esta barrita en color dorado. Ahora, para eliminar los campos podemos utilizar la herramienta que está literalmente al costado, que dice borrar campos. Si ustedes hacen clic aquí, pueden seleccionar cualquiera que quieran eliminar, en este caso fecha, y lo borramos. Así ustedes pueden crear, no se olviden siempre de guardar. Así ustedes pueden crear distintas atribuciones y empezar a editar las tablas de atributos hacia el costado derecho. Entonces, una vez hecho esto, vamos a pasar ahora al tercer punto, que corresponde a la calculadora de campos. La calculadora de campos nos permite editar campos ya creados y empezar a hacer operaciones aritméticas a partir de lo que se encuentra aquí. Recuerden que para hacer sumas o restas tienen que sumar o multiplicar o lo que sea, siempre y cuando los campos sean iguales. Eso quiere decir que yo no podría sumar campos en texto con campos que corresponderían a datos numéricos. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Bien, la calculadora de campos es esta barrita o esta pequeña pantalla que ustedes ven aquí y nos permite también al mismo tiempo crear nuevos campos. Intenten no pulsar crear campos virtuales porque estos campos solamente se encuentran aquí y nos permiten ediciones generales. O sea que cada vez que ustedes cambien o pasen esta base de datos a cualquier otra parte, esos campos virtuales pueden modificarse. Así que tengan mucho cuidado con eso. Aquí yo puedo crear un nuevo campo y vamos a hacer campo el perímetro. Pueden colocarle el nombre, en este caso va a ser un número entero. Como no es tan variable, vamos a utilizar el número entero y la longitud de 32 y la longitud va a ser de 10. Entonces, aquí abajo ustedes encuentran la expresión. Esto nos permite caracterizar o generar todo un dato único en toda la columna. Si por ejemplo yo colocara un valor de 5 y le doy a aceptar, el resultado va a corresponder a 5 en cada uno de los campos disponibles, en cada una de las columnas o en cada una de las filas que se encuentran aquí. Entonces, por defecto aquí también podemos encontrar distintas herramientas. Si yo coloco $perímetro, van a encontrar que esta frase se pone en color azul.
Los colores azules dentro de las variables de expresión corresponden a datos de funciones. Las funciones son herramientas o son acciones ya predeterminadas por el sistema que nos dan un valor fijo o un resultado fijo. Por ejemplo, si yo coloco perímetro aquí, lo que va a hacer por defecto es calcular el perímetro de cada una de las geografías que están colocándose aquí. Es importante reconocer que cada uno de estos valores, que ustedes ven aquí 1, 2, 3 o 4, corresponden a una gráfica definida en las que están aquí. Así que no existen gráficas que no tengan tablas de atributos, ni atributos que no tengan gráficas. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Cada cubito de estos de aquí corresponde a un dato que se encuentra aquí en la tabla de atributos. Bien, retomando lo que les comentaba, vamos aquí, vamos a generar un nuevo campo. Y vamos a colocar perímetro. Entonces vamos a generarlo como número entero y vamos a utilizar la función $perimeter. Este $perimeter nos va a permitir hacer el perímetro y le damos clic en aceptar. Y aquí a la derecha pueden encontrar automáticamente calculado el perímetro de los lugares. Asimismo vamos a hacer la edición del área. Vamos nuevamente a la calculadora de campos. En lugar de crear un nuevo campo, vamos a hacer clic en actualizar campos existentes. Y fíjense que no tengan esto activo, porque si ustedes solamente manejan esto, van a hacer el cálculo a partir de el único que están seleccionando, que en este caso es este que se llama urbano. Así que tengan cuidado con eso, que no esté nada seleccionado mejor. Entonces vamos a actualizar el campo de área y vamos a hacer el cálculo del área, utilizando la función $área. Una vez hecho esto, le damos clic en aceptar y el cálculo va a quedar por defecto, pero no estamos creando ningún campo nuevo, simplemente estamos modificando este que encontramos aquí, como $área, en un tema decimal. Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas. Hay una particularidad importante de esta calculadora de campos. Así como nos permite hacer operaciones, podemos trabajar distintas cosas. Por ejemplo, aquí a la derecha encuentran todas las opciones que se pueden encontrar. Funcionan sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, pero no son las únicas que se pueden encontrar. Podemos encontrar conversiones de campos, podemos encontrar datos de color, si es que quieren calcular algún tipo de color en específico, si es que se quieren generar, no sé, trabajos en campo o duplicar alguno. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo campo. Vamos a deseleccionar todo para que deje de aparecer esa opción. Y vamos a generar un nuevo campo. En este campo vamos a llamarle copia perímetro. Copia perímetro. Entonces, aquí, donde ustedes ven la expresión, vamos a copiar todos los datos de perímetro. Así que nos vamos a ir a campo y vamos a hacer clic en perímetro. Dense cuenta que cuando trabajan con campos generales, los datos se encuentran entre comillas y con un color verde. Si trabajan con números está en color rojo y si trabajan con algún tipo de función, se colocan en color azul. Son tres colores que nos indican distintas operaciones en realidad. Entonces lo que estoy haciendo es colocar una línea o una columna que sea un calco de perímetro. Los datos van a ser exactamente iguales. Así que vamos a darle clic en aceptar y ven que aquí aparece. Entonces esas operaciones son muy útiles y nos permiten hacer, digamos, análisis. Si quieren multiplicar el área por el perímetro y demás. Vamos a eliminar esta copia y nos quedamos con esto de aquí. No se olviden que siempre que terminen de hacer algo, guarden, porque si ustedes no lo guardan, todo el cálculo que yo he hecho de área y todo el de perímetro se va a borrar. Así que siempre den clic en el disquete. Bien, hasta aquí hemos terminado este punto. Vamos ahora a analizar el tema de la categorización de los polígonos. Por ejemplo, aquí estamos viendo este punto, ¿no? Está categorizado, pero a partir de los datos de la tabla de atributos. Ahora, si bien es cierto, gráficamente se hizo el cambio, aquí en estas columnas de la izquierda todavía siguen apareciendo las 5 categorías. Para modificarlo, nuevamente tenemos que ir a propiedades y actualizar la modificación. Entonces vamos a darle en borrar y vamos a clasificar nuevamente. Y aquí aparecen los 3 puntos. Entonces voy a aplicar y listo. Solamente me quedo con las 3 categorías más la cuarta, que en este caso correspondería a valores que no se corresponden o que no tienen ningún tipo de dato dentro de estos 3 que están aquí. Así que es importante tener esa caracterización. Si quieren eliminarla, pueden hacerlo desde propiedades y aquí eliminan el valor, aplicando en el menos. Pero yo les recomiendo que lo dejen por defecto, porque así pueden darse cuenta qué perímetros o qué polígonos que ustedes tienen aquí no están categorizados. Esto funciona para categorías muy específicas, ¿no? Por ejemplo, datos de agrícolas, algunas descripciones básicamente. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar no a partir de las características, sino a partir de los datos?
Entonces me interesa saber o categorizar de forma más colorida los polígonos que tengan mayor área o mayor perímetro. Entonces esta categorización que estamos trabajando no nos sirve. Para eso vamos a utilizar la siguiente. En lugar de categorizado nos vamos a ir a graduado. El graduado nos permite utilizar estadística para trabajar, digamos, a partir de los datos numéricos de cada uno de estos polígonos que encontramos y nos permite categorizarlos a partir de distintas formas. Entonces, aquí vamos a trabajar a partir del perímetro y vamos a generar 4 clases. De momento vamos a utilizar el conteo por cuartil igual. Un cuartil corresponde a que los datos en este primer son iguales e no idénticamente, son el mismo número de datos por cada uno de los cuartiles. Eso quiere decir que si en el primer dato hay 5, el segundo también tiene 5, 5 y 5. Entonces, una vez hecho esto, le damos clic en aplicar y el resultado es el siguiente. Pueden ver que los polígonos que se encuentran con mayor perímetro, entre 315 y 625, 627 se manejan en color rojo intenso, mientras que cuando se van acercando a los más pequeños, entre 115 y 224, que son los datos menores que tienen esta tabla, empiezan a aparecer cada vez más en color blanco. Entonces, esta categorización que ustedes observan aquí nos permite hacer unos análisis mucho más puntuales que vamos a ver en el segundo ejercicio. Esto de aquí corresponde al análisis o al resumen de la primera clase. Vamos a analizar ahora lo desarrollado en la segunda creación. Para eso tenemos esta capa, la capa de distritos de Arequipa. Todo esto es la provincia de Arequipa y están trabajando con los distintos distritos. Y adicionalmente a eso tenemos un Excel. Poblaciones establecimientos o población establecimiento. Bien, en este Excel nosotros podemos analizar las distintas poblaciones que se encuentran a partir de cuántas personas van constantemente o en promedio, digámoslo así, a los hospitales o a los centros de salud de cada una de las regiones. Entonces, aquí tenemos distintas provincias, claro, distintas provincias, no solamente Arequipa, tenemos Camaná, Carabelí, Castilla y todo lo demás. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que tenemos que anexar todos estos datos a esta tabla que se encuentra aquí, o esto que se encuentra aquí. ¿Para qué? Para poder categorizarlo luego a partir de la población general, que se encuentra en la columna número aquí, total general. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero tenemos que reconocer un punto igual. Datos que se compartan entre esta tabla de aquí y la tabla de atributos del polígono que estamos analizando. Entonces, para eso abrimos la tabla de atributos de aquí y podemos encontrar que el dato en común corresponde a ID de distrito cuando analizamos estas tablas de aquí, o la tabla de atributos del polígono, y que corresponde a UbiGeo cuando analizamos el Excel. Entonces, ese es un primer punto. Ya tenemos reconocida el parámetro con el que vamos a mezclarlo. Y es importante tener ese parámetro y ese punto porque si ustedes no tienen eso de ahí, no van a, o ese dato en común, no van a poder mezclar ambas capas. Así que tomen eso mucho en consideración y con mucho cuidado. Bien, entonces ya hemos reconocido todo esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si abrimos la tabla de atributos, aquí nosotros tenemos 29 datos en total, que van desde, bueno, aquí aparece, total 29 objetos. Mientras que si yo me voy al Excel, tengo un montón más de 29, creo que se va hasta 300 o 400. Hasta 400 casi. Entonces, no me interesa tener tantos, tenemos que resumir esto solamente a 29 datos. Recuerden también que cada uno de estas formas corresponde a un dato en específico. Si yo tengo 300 datos, solamente 29 se van a mostrar, mientras que otros casi 270 y tanto no se van a poder visualizar. Así que tengan mucho cuidado con eso. Hay que eliminar los datos que no nos importan. Aquí estamos trabajando a partir de los distritos. Entonces, aquí pueden ver el nombre de cada uno de los distritos. Y aquí estamos trabajando también a nombre de distritos, pero divididos desde la provincia. Y estos distritos se subdividen en cada uno de los hospitales. No me interesan los hospitales, así que simplemente los voy a eliminar. Ni tampoco me interesan las otras provincias diferentes a Arequipa, así que las seleccionamos todas y también las eliminamos. De forma que solamente nos quedemos con las partes rojas de Arequipa. Y el resultado debe ser algo como esto. Hemos borrado también la primera columna y solamente nos estamos quedando con los encabezados de distritos junto con cada uno de los nombres que encuentran aquí. Entonces tenemos también aquí, si yo los selecciono todos,
29 datos, un recuento de 29. Como ustedes pueden analizar, aquí se encuentra. Entonces, ahora tenemos una equivalencia y tenemos un dato igual. Lo que tenemos que hacer es subir la tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarla a partir de, como hemos visto. En realidad tenemos dos opciones. Podemos utilizar el navegador, subirla por aquí, que es una opción. Pero hay un problema, que si ustedes abren la tabla de atributos van a darse cuenta que los cabezales se encuentran aquí arriba. Y estos cabezales, o sea, los encabezados de cada una de las columnas, no nos van a permitir desarrollarlo todo, porque en primer lugar no tienen nombre cada uno de los campos y estos datos se encuentran en datos de texto. Por lo tanto, si yo quiero analizar los datos propiamente dichos, o sea, el total general de personas que se encuentra aquí, no voy a poder, debido a que está complicado y corresponde a un dato de texto. Así que para evitar todo eso vamos a utilizar otra forma de ingreso. Y en esa forma de ingreso tenemos que trabajar a partir del mismo Excel. En el Excel de datos van a guardar todo esto como un archivo CSV o un archivo dividido por comas. Estos archivos son una forma de compresión de datos que nos permite, digamos, trabajar de forma más estándar y que cada uno de los Excels o otros sistemas de datos que pueden leer este tipo de tablas puedan como que analizarlo de forma individual. Entonces vamos a examinar y en lugar de guardarlo como Excel van a colocar como CSV delimitado por comas. Pueden trabajar con el UTF-8 o el CSV normal. En realidad no hay ningún defecto en el trabajo, no hay ninguna diferencia. Yo voy a utilizar el CSV normal, delimitado por comas. Es importante que diga este delimitado por comas. Y le damos clic en guardar. Una vez hecho eso, regresamos al QGIS y en lugar de subirlo desde donde lo subimos, como es más o menos el navegador, van a hacer clic en estos iconos de tres puntitas, o sea, estos como tres posits. Haciendo clic aquí, van a moverse hacia texto delimitado, que es como una comilla con un más. Y aquí van a buscar el archivo que hemos guardado. Ojo que estamos hablando del CSV. Así que voy a la carpeta donde lo he guardado. Y se encuentra aquí. Pueden darse cuenta porque cuando amplían tipo sale archivo separado. Y bueno, también les dice archivo separado por comas. Entonces, una vez hecho eso, le van a dar clic en abrir. Va a salir aquí. Entonces, por defecto tienen que tener este dato aquí en valores separado por comas. En mi caso no hay ningún problema, todo lo está manejando normal porque la separación la está haciendo por comas. Pero como hemos visto en clase, no siempre el CSV termina haciendo la separación por comas, sino puede utilizar algunos otros delimitadores como pueden ser tabulaciones, barras o incluso hasta espacios, espacios de barra de espaciador. Entonces, para eso vamos a dirigirnos aquí a delimitadores personalizados y vamos a habilitar todo. Estos cuatro de aquí. ¿Por qué no espacios? Porque como ustedes están viendo hay algunos nombres complejos. Por ejemplo, alto, guión, selva, guión, alegre. Si yo habilito espacios, cada uno de estos va a corresponder a una columna por individual, lo cual no me interesa, así que simplemente lo vamos a dejar como espacios normales. Y una de las principales diferencias aquí es que aparecen aquí los nombres de los campos. E incluso aquí tenemos un error, porque cada uno de los nombres que se encuentran aquí no están en una única columna, sino estaban en dos columnas. Así que eso nos va a complicar un poco el cálculo. Por lo tanto, antes de continuar vamos a corregir este error. Para eso nos vamos a dirigir nuevamente al Excel y aquí desde el Excel vamos a eliminar la primera columna. Toda la columna 1, clic derecho, eliminar. Eso nos va a dejar los datos solamente en una única entrada. Vamos a colocar aquí el nombre distrito y aquí vamos a colocarle el ubique, que son los datos importantes. Y nuevamente procedemos a guardar el archivo como CSV. Listo. Una vez hecho eso, vamos a volver a repetir el proceso. Voy a eliminar esta capa de tabla y repetimos nuevamente el proceso. Hacemos clic aquí en los tres posits, hacemos clic en texto delimitado y buscamos nuevamente el archivo. Y lo aperturamos. Entonces, vamos a delimitador por comas y establecemos estos 4 puntos, que son los más comunes. Bien, una vez hecho eso, la tabla debe quedarles en este resultado. Aquí pueden ver la visualización por defecto. Entonces, aparecen los nombres de cada uno de los datos y cada uno por individual. Asimismo, si me voy más abajo en configuración de la definición de la geometría, es importante que tengan colgado en ninguna geometría. ¿Por qué? Porque en realidad aquí abajo en ninguna geometría me permite determinar los casos. Bueno, estamos hablando solamente de una tabla de atributos, no hay ningún tipo de geometría de puntos ni de nada. Por lo tanto, me conviene manejar esto. Punto importante, la versión que yo tengo actualmente de QGIS
no me permite modificar los datos de cada uno de los campos. Pero en la versión que hemos trabajado en la universidad, en clases, ustedes podían ver que debajo del nombre de cada uno de los campos, o sea, de cada una de estas columnas, salía una más chiquitita que decía mover los campos. Eso nos permite trabajar a partir de la codificación de cada uno de los datos. Entonces, es importante que el ubigeo y los datos que están numéricos se mantengan como datos numéricos, que pueden ser reales o no, y los otros que se mantengan como datos de texto y que cada uno de estos datos se verifiquen. Entonces tienen que verificar que esté correcto en toda la tabla hacia la derecha. Si todo está bien, por ejemplo aquí pueden encontrar números decimales a partir de una coma. Si todo está correcto, simplemente le van a dar clic en aceptar o añadir. Y van a darse cuenta que aquí aparece la tabla de atributos. Pueden verificar que todo esté bien abriéndola y analizando cada uno de los campos también, por defecto. Entonces las comas decimales se han mantenido exactamente igual, mientras que los datos finales también se han mantenido como tenían que manejarse. Entonces ya hemos hecho la primera subida a partir de la tabla de edición de campos, o bueno, a partir de la edición de datos separados por comilla. Ahora vamos a hacer la anexión de estos datos para hacer un trabajo a partir de la población total. Para hacer eso vamos aquí a distritos de Arequipa, pero antes de hacer nada vamos a verificar los datos de los campos que queremos unir. ID de distritos correspondía a la capa geométrica que estábamos viendo aquí y ubigeo correspondía al Excel. Entonces vamos a ir aquí, antes de hacer tabla de atributos van a colocar propiedades. Aquí en propiedades vamos a hacer clic en campos y aquí ubicamos el ubigeo. Entonces, aquí podemos ver que nuestro tipo de dato en ubigeo corresponde a un dato integrado, o un dato entero, mejor dicho, un real entero. Y este mismo dato tiene que ser el que tenemos que trabajar, o que tiene que ser exactamente igual para unirlo. Entonces, yo me voy a distritos, hago clic en propiedades, y me voy a campos, van a darse cuenta que el dato de ID de distritos no corresponde a un número real, sino corresponde a un número de string, que corresponde a texto, básicamente. Es una cadena de texto. Entonces yo no puedo sumar dos cosas completamente diferentes. Los números no se pueden sumar con textos. Se suman números con números y textos con textos. Por lo tanto, tenemos que hacer una modificación en la tabla de atributos de esta de aquí para que nos permita generar un campo exactamente igual, pero que sí tenga datos de números para poder hacer la unión. Así que vamos aquí en distritos, clic derecho, vamos a abrir la tabla de atributos. En la tabla de atributos vamos a generar un campo que copie todos los valores de ID de distritos, pero que sea un campo de números reales. Por lo tanto, vamos a empezar la sesión de edición y vamos a ir nuevamente a la calculadora de campos. En la calculadora de campos vamos a colocar un nuevo campo que se llame ID real. Y hay que fijarse que el número que se esté trabajando sea un número entero, de 32 bits si es que ustedes lo tienen. Una vez hecho esto, vamos a colocar aquí abajo el campo que queremos copiar. Y queremos copiar todo lo que es ID de distrito. Así que vamos a ubicarnos en campo y hacemos la copia de ID de distrito, que se mantenga así. Una vez hecho esto, le van a dar clic en aceptar. Habiendo hecho todo eso, debe aparecer aquí ID real y debe ser exactamente correspondiente a los datos de ID de distrito. Y pueden visualizarlo en el análisis rápido de los tres primeros datos. 0, 40, 10, 2, 0, bueno, 40, 10, 2. Aquí es 0, 41, 10, 1, 41, 10, 1. Entonces aquí probablemente hay un problema, un error al inicio en la primera asignación. Pero vamos a analizarlo al momento de que trabajemos todo. Bien, culminado esto, vamos a empezar ahora con la unión. Vamos a hacer clic derecho aquí, vamos a ir a propiedades y vamos a dirigirnos a uniones. En teoría ya tenemos todo exactamente igual. Los datos de población de establecimientos que vamos a unir con población de distritos Arequipa son iguales. Son datos de números. Así que vamos a colocar aquí, uniones, y nos vamos a hacer clic en este más. Abriendo clic en el más nos va a pedir distintas cosas que queremos subir. Como queremos unir la tabla, vamos a colocar la tabla. Nos va a pedir el campo. El campo que corresponde a la tabla se llama ubigeo, que era el dato del código del distrito. Y por último, en campos objetivos nos vamos a ir al último que hemos quedado, ID real, porque son números iguales. También pueden fijarse que sean dat campos iguales aquí, porque sale 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Si salen textos, debería aparecer ABC y ambos deberían ser exactamente iguales. Vamos a dejarlo todo lo demás por defecto y vamos a darle clic en aceptar. Aplicamos la conexión que sale aquí. Si quieren eliminarla pueden seleccionar aquí, haciendo clic en esta parte y dando clic en menos, lo eliminan y le damos clic en aceptar. Vamos a guardar las ediciones y vamos a salir de la sesión de edición.
Ahora, abrimos la tabla de atributos y pueden ver que si yo me voy a la derecha, empiezan a aparecer los datos que correspondían al otro punto. Entonces, aquí sale ID real, el perímetro, la capital y hacia la derecha, después del ID real, empiezan a subir todos los datos que estamos subiendo. Nombre del distrito, general, la población general y hacia la derecha. Entonces, la conexión que acabamos de hacer está correctamente hecha. Si queremos eliminarla, nuevamente les digo, pueden hacer propiedades y eliminar esto. Y siempre que ustedes, o darle clic en el menú, siempre que ustedes hagan cualquier modificación aquí, dentro de las uniones, no se olviden de aplicar antes, o sea, de hacer clic en aplicar antes de aceptar. Porque si ustedes solamente hacen ese aceptar, ninguno de los cambios que hayan hecho, ya sea que lo borren o generen nuevas uniones, no van a aparecer. Así que tengan mucho cuidado. Bien, lo último que vamos a ver nuevamente es una categorización del polígono, a partir de la población general que se encuentra aquí. Recuerden que eso en la tabla de atributos se encuentra en esta parte de aquí. General, la columna que se llama población establecimientos B-general. Todos estos datos que ustedes ven, población establecimientos B2, hace referencia a que estamos trabajando en esta tabla de aquí. O sea, estos datos no son nativos, no han sido creados, sino han sido añadidos. Y para determinar el sistema que son añadidos, le ponen un sufijo anterior, que normalmente es el nombre completo de la capa de la que están mezclando. Esto también puede funcionar con otras capas, pero yo les recomiendo que hay otras herramientas que vamos a ver en la siguiente fase que nos va a permitir trabajar esto. Entonces, aquí desde ahí del distrito de Arequipa vamos a hacer propiedades y vamos a irnos a simbología. Nuevamente vamos a colocar un tema de graduado, pero esta vez en lugar de trabajar con las áreas o los perímetros, vamos a trabajar directamente con la población general, que es población establecimientos B2 general. Habiendo hecho eso, vamos a colocar 5 categorías y le vamos a dar clic en categorizar. Primero clasificar. Entonces, aquí están clasificadas todas las población, todas las provincias, mejor dicho, los distritos de la provincia, por el número de población que se encuentran yendo constantemente a los centros hospitalarios. Le damos clic en aplicar y aceptar. Entonces se puede ver la distribución, digamos, de la población en Arequipa, centrándose en los distritos urbanos, mientras que el resto de los distritos se quedan cada vez más y más despoblados. Y se van haciendo más despoblados conforme vamos entrando a más altura o nos vamos dirigiendo hacia las provincias de Majas y todo lo demás. Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que desarrollar. Para la práctica. La práctica consta de dos partes. Les voy a colgar otra tabla de atributos en donde se encuentre solamente la población, que no es tan complicada como esta de aquí, simplemente van a ser dos columnas. Tienen que utilizar esa tabla para anexarla a este mismo gráfico digamos, de Arequipa y hacer la misma categorización por población que yo estoy haciendo. Y segundo, la práctica anterior que ustedes habían tenido, habían desarrollado datos o habían desarrollado un análisis de dos minas simplemente gráfico. O sea, habían hecho polígonos y los polígonos los habían determinado nada más. Simplemente uno es más grande que el otro y ya. Entonces tienen que utilizar ahora la calculadora de campos de la forma en la que yo lo he utilizado ahora para determinar el área del polígono más pequeño y del polígono más grande del análisis de las dos áreas de la mina que hemos analizado, que están bien. Con eso tienen que después empezar una discusión. Bien, eso es todo chicos. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir al internet. Ya nos vemos en la siguiente clase.